¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están preparados? Quiero que ponga, de verdad, pocas veces digo esto. Quiero que ponga sus 5 sentidos a esta predicación y quiero de verdad que usted le pida al Espíritu Santo que le hable como ha hablado a mi vida. Y quiero que vea este video, quiero que lo vea de verdad con mucha atención, que no se le vaya detalle. ¿Sabe cómo se llama este video? El Señor indiferente. ¿Qué fue lo que le transmitió este video? Estamos hablando de un hombre que está viendo necesidades, que el elevador se va a cerrar y en lugar de apretar el botón, no hace nada. La niña se le va su globo y tal vez este hombre pudo haberlo tomado. Los voluntarios que se piden para ir a la playa a limpiarla y no hace nada. Y llega un momento donde este hombre es confrontado con esta abuelita que está tratando de cruzar la calle. ¿Qué es lo que le hace reaccionar? Le hace reaccionar que en un momento se da cuenta que su vida... Y llega a su casa, ¿no? Llega a su casa y ve sus manos y dice, estoy a salvo, ¿no? Y sabe algo, yo no sé qué Dios a veces quiere hacer en nuestras vidas o qué tiene que hacer para que hoy podamos sacar la indiferencia de nuestros corazones. Y ese es el título del mensaje de esta mañana, la indiferencia. Y le voy a dar algunas cosas, de verdad, a mí me sacudió esto y le voy a dar algunas definiciones, pero la indiferencia en tu vida y en mi vida comienza cuando algo que te dolía, por ejemplo el maltrato a los animales, ya te da igual que lo hagan. Por ejemplo, la indiferencia comienza cuando algo que, no sé, tal vez el saludar te molestaba, cuando alguien llegaba a un lugar y no saluda.
ya te da igual. Y podríamos hablar de tantas y tantas cosas. Y escucha este pensamiento y después quiero que oremos por la palabra de esta mañana. La indiferencia endurece el corazón y es capaz de destruir todo rastro de afecto. Lo repito, y quiero que usted vea, ese corazón que está ahí es un corazón de piedra. La indiferencia endurece el corazón y es capaz de destruir todo rastro de afecto. Padre Celestial, en esta mañana yo te doy gracias por tu palabra, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que tú nos puedas hablar a cada uno de los que estamos aquí en esta hora, en el nombre de Jesús. ¿Qué es la indiferencia? Es algo que endurece el corazón y que es capaz de destruir todo rastro de afecto. ¿Sabe algo? Hoy vamos a ver un pasaje que usted y yo conocemos. Un pasaje donde en Apocalipsis capítulo 3, vamos a estar estudiando Apocalipsis capítulo 3 desde el verso 14 hasta el verso 20. Y es un mensaje que Dios le da a la iglesia de la Odisea. Pero ¿sabe algo? Yo estaba mirando esos mensajes que Dios estaba dando a sus iglesias. Y hay una iglesia que es la iglesia de Éfeso. Y usted lo recordará, y solamente se lo digo como introducción, donde Dios le dice: has dejado tu primer amor. ¿Lo recuerda? Ve dónde has caído. Y ¿sabe algo? Yo meditando en esa frase, has dejado tu primer amor, muchos de nosotros hemos creído que lo opuesto al amor es el odio, pero no, es la indiferencia. Yo les digo, es muy gratificante como pastor cuando se pide ayuda. Por ejemplo, ahorita que vamos a hacer esto de los árboles, yo ojalá que el próximo sábado hallamos muchos varones ahí en ese lugar picando pala y echándole ahí, haciendo agujeros, y que no seamos 2 o 3. Y las mujeres dándoles un taquito de chicharrón. Yo espero. Pero qué triste es cuando tú ves la indiferencia de la iglesia. Yo la verdad, y soy transparente con ustedes, ayer que tuvimos esta plática de finanzas, deberíamos de haber venido más, y fue una bendición tremenda la plática que nos dio Jesús Quiroga. Y a mí me llena de tristeza cuando la iglesia no responde al llamado. Entonces, hoy vamos a mirar a través de la palabra de Dios, y de verdad yo se los digo, y se los digo en amor, que Dios pueda mirar en esta mañana la condición de nuestro corazón. La mañana nos daba Elliot una palabra tremenda a servidores de los atrios, y de verdad esto va ligado a lo que compartió, y yo creo de verdad que Dios está haciendo cosas grandes, pero también Dios quiere que usted y yo miremos nuestra condición. Amén. Y perdóneme que le hable de esta manera en esta hora, pero yo muchas veces veo la indiferencia en la iglesia cuando llegamos tarde, cuando no traemos una Biblia, cuando no apuntamos el mensaje y no importa quién lo comparta, cuando no tenemos una buena actitud. ¿Cuál es la actitud que tú piensas cuando entras de esas puertas a este lugar? ¿Cuál es? O sea, a veces estamos buscando a ver cómo me reciben, cómo me hacen sentir bien. Eso no es la iglesia. La iglesia es para ver qué puedo aportar, qué puedo hacer. Y usted y yo lo sabemos, hay muchas bancas vacías donde tal vez esa persona que estuvo un día ahí se ofendió, se hirió su corazón y decidió mejor empezar en esa nueva congregación, ¿no?, de comodidad cristiana desde casa. Y hoy vamos a ver a través de la palabra
Apocalipsis capítulo 3, pero quiero darle la definición española del diccionario español: indiferencia. Fíjese lo que dice. Indiferencia es el estado psicológico en el que una persona, un individuo, y esta frase me retumbó en la cabeza, no responde, está anestesiado, no responde a los aspectos de la vida emocional, social, física, y yo le agregaría ahí, y espiritual. No responde. En otras palabras, no hay un pulso, no hay una sensibilidad. Y quiero que abra su Biblia, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Abra su Biblia. Y es el mensaje que Dios está dando a la iglesia de la Odisea. Leo la Nueva Traducción Viviente. Dice del verso 14 al verso 20. ¿Lo tiene? Diga un fuerte amén. Dice, escribe esta carta al ángel de la Odisea. No pierda detalle. Este es el mensaje de aquel, diga conmigo esto, que es el amén. ¿Que es quién? El amén. El testigo fiel, el verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Verso 15. Yo sé todo lo que tú haces. En la Reina Valera dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni eres caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio ni caliente, dice, te escupiré de mi boca. En la Reina Valera dice, te voy a vomitar de mi boca. Verso 17, tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito de nada. ¿No te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo? Así que te aconsejo que de mí compres oro, y un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Verso 19, yo corrijo y disciplino a los que amo. Por lo tanto, sé diligente, y dice la Biblia en esta versión, y arrepiéntete de tu indiferencia. Mire, yo sé que son palabras fuertes que Dios está hablando a la iglesia, pero yo le voy a decir algo, más que nunca, la pandemia, yo no sé qué vino a hacer en nuestros corazones, que nos endureció, que nos puso un callo. Y yo veo tanta indiferencia en la iglesia, en las familias. Y yo por eso te digo, ojalá tú y yo podamos recibir lo que Dios tiene en esta mañana para cada uno de los que estamos en esta hora. Y yo quiero ver en esta mañana tres aspectos, tres puntos que puedo ver a través de este pasaje de Apocalipsis 3, 14 al 20. Tres aspectos. Número uno, ¿quién está hablando? ¿Quién está escribiendo esta carta? Escúcheme bien. Dice ahí, escribe esta carta, verso 14, al ángel de la iglesia de la Odisea. Y este es el mensaje que es el amén. Es la única parte en la Biblia donde Jesucristo se muestra como el amén. Es la única. Lo hemos visto como el testigo fiel, lo hemos visto como el verdadero, como el principio de la nueva creación de Dios. Y al final yo le voy a decir por qué Él dice el amén.
¿Quién es el autor? Jesús. No es Pablo, no es Juan, es el Señor. Es el Señor quien te está escribiendo en esta mañana esta carta de primera mano para ti y para mí. Amén. ¿Qué es amén? Así sea. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Eso significa el amén, el fiel, el verdadero. Y escúcheme bien, algo le había pasado a esa iglesia de la Odisea. Estaban viviendo en un tiempo de tibieza, en un tiempo de desnudez, en un tiempo de ceguera espiritual. Y escúcheme bien, cuando yo me metí a la palabra de Dios y empecé a mirar, en un momento esta iglesia no tuvo esa condición. Esta iglesia, cuando en el tiempo de Pablo, cuando Pablo vivía, Pablo escribió una carta. No está en la palabra de Dios, pero sí está el fundamento de que esta iglesia había estado avivada en un momento de su vida. Fíjense lo que dice en Colosenses 4:16. Le está hablando Pablo a la iglesia de Colosas. Fíjense, una vez que hayas leído esta carta, pásala a la iglesia de la Odisea, para que ellos también la puedan leer, y ustedes deben de leer la carta que les escribí a ellos. En otras palabras, la carta que yo escribí a la Odisea y la que estoy escribiendo aquí, intercámbienla para que reciban lo que Dios quiere. Pero escúcheme bien, en este momento, cuando Pablo está escribiendo estas palabras, la iglesia de la Odisea estaba encendida, estaba avivada, estaba en santidad. Y la pregunta es esta: ¿qué fue lo que le pasó a la iglesia de la Odisea? ¿En dónde cayó? Y hay un libro de verdad que se llama La Carta de la Odisea, de Jacob Lothar, y habla de ese avivamiento que esta iglesia tuvo. Pero en este momento, cuando estamos leyendo Apocalipsis, es una iglesia muy diferente. Y yo me preguntaba esto: la iglesia antes de la pandemia al día de hoy, ¿cómo está la condición? Entonces el autor, ¿quién es? Jesús, el amén, el principio, el verdadero. Amén. Vamos a la condición. Vamos a mirar cómo estaba esta iglesia. Y ojalá que el Espíritu Santo nos pueda hablar. La condición, verso 15. Yo sé todo lo que tú haces. Vuelvo a repetir, en la Reina Valera dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Y mire la palabra que Dios dice ahí: ojalá quisiera, anhelaría que fueras frío o caliente, pero no eres ninguno de esos dos. Verso 16. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, en esta versión dice te voy a escupir, pero en la versión Valera dice te voy a vomitar. Te escupiré de mi boca. Y yo te voy a decir, iglesia, esto: el tibio a Dios le da náuseas. El tibio al Señor le hace daño. No lo tolera. Y cuando Dios está diciendo aquí: yo conozco tus obras, y lo voy a decir en dos sentidos: Dios sabe cada cosa que tú has hecho por su reino. Dios sabe cada vaso de agua, cada moneda, cada cosa que has hecho, cada acto de servicio que has hecho por la obra de Dios. Dios la conoce. Y creo que todos los que estamos aquí hemos podido ver
que Él siempre es agradecido con aquello que hacemos por Él. Pero te voy a decir algo, cuando yo estaba meditando y pensando, yo conozco tus obras, escuche lo que le voy a decir, esto me voló la cabeza. Las obras, buenas o malas que hacemos, determinan la temperatura que tenemos. Y usted lo sabe, en Gálatas capítulo 5 habla de las obras de la carne. Esa carta a los Gálatas no se le escribió a los inconversos, se le escribió a la iglesia en Galacia. Cada cosa, desde que tú te despiertas en la mañana hasta que tú te acuestas, cada obra, cada cosa que tú haces está determinando tu temperatura y la mía. Yo sé lo que haces. Dios sabe en lo que tú enfocas tus fuerzas, tu energía, tu tiempo. Él lo sabe. Y eso determina en cuál de estos tres tipos de personas somos: el frío, el tibio, el caliente. ¿Quieres saber tu condición? ¿Qué haces en 24 horas al día? Aquí describe tres condiciones de tres diferentes personas. El frío. Usted y yo sabemos quién es el frío. El frío es el que no conoce de Dios. Es el que tiene un velo, como tú y yo algún día lo tuvimos. Es el que no alcanza a ver las cosas espirituales. Es el incrédulo, el no convertido, es el ateo, el pecador que no tiene ningún temor de Dios. Tiene un velo. La Biblia lo dice, que Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos. ¿Cuántos teníamos un velo antes? Y por más que nos predicaban, ay, ahí viene otra vez el aleluyo, ¿verdad? ¿Se acuerda? Pero un día, gracias a Dios, ese velo fue quitado. Ese velo nos abrió el panorama de la condición en la que tú y yo estábamos viviendo. Y te voy a decir algo muy fuerte, escucha lo que te voy a decir. El frío tiene más esperanza que el que está tibio. ¿Sabes por qué? Porque al tibio se le ha revelado una verdad que ha menospreciado. El frío tiene más esperanza. Pablo, que perseguía a la iglesia, Pablo, que tenía un velo, un día en el camino a Damasco se le apareció Jesucristo. ¿Y qué hizo Pablo? Tuvo un encuentro y se volvió caliente. Ese hombre hervía. El frío es inmune al evangelio. El frío no entiende las cosas espirituales. Pregúntale a tu vecino, ¿de cuál eres tú de los tres? Voy a entrar con el caliente. ¿Cuántos calientes hay aquí? A ver, ¿cuántos? Levanten su mano, quiero ver sus manos. A ver, ¿cuántos calientes? Ay, no sé, pastor, sí. Bueno, voy a decir las características y al final usted me dice, sí, yo soy de esos. ¿No? ¿Se vale? El caliente es aquel que está apasionado por el Señor. Es aquel que está en un punto de ebullición. Es aquel que está hirviendo en su temperatura, en su pasión por Dios. Es aquel que cuida los intereses de Dios. Es aquel que es celoso por la causa de Cristo.
El caliente es aquel que se indigna ante las obras del diablo. El caliente es aquel que vive en insatisfacción, en una hambre por querer más de Dios. Es aquel que no se conforma, ese es el caliente. El caliente es aquel que sirve hasta la última gota de su fuerza. Es celoso en la casa de Dios. El caliente ama a las almas perdidas, ama la presencia de Dios, adora a Dios con todo su ser. El caliente vive una vida de integridad. Aquí, en casa, en el trabajo, donde quiera que está. El caliente medita en la palabra de Dios. El caliente es sensible a la voz de Dios, es sensible al pecado que Dios le está mostrando. Es alguien que se deleita, que medita. Siempre está buscando algún cambio en su vida. El caliente es alguien que es enseñable, es alguien que rinde cuentas. Pone en primer lugar a Dios antes que a su ego. Se deja guiar por el Espíritu Santo, rinde su vida de manera total. Es alguien que está hambriento, es alguien que está atento a la voz del Espíritu Santo, al susurro del Espíritu Santo. Es alguien que está comprometido con Dios y con su obra. Es alguien que es fiel, que pone sus servicios a la obra de Dios. Ahora sí, usted es caliente, levante su mano. ¿Quiere que le describa al tibio? Eso me quebrantó. El tibio un día estuvo caliente. Un día estuvo apasionado. Un día estuvo tan enamorado que todas las faltas que pudieran hacer en su vida las echaba al bote de la basura. Escúcheme bien. El tibio. Y yo no sé si usted recuerda, había un remedio casero para provocar náusea o vómito, que era con agua tibia con sal. ¿No sabía? ¿A cuántos de aquí les gustan las cosas tibias? Digo, a mí me gustan las cosas hirviendo. Si me voy miren, a veces me como un pozole y cuando le echo la lechuga y eso, como que pierde un poquito de la temperatura. Lo tengo que volver a meter al microondas porque a mí me gusta hirviendo. ¿Cuántos toman café? ¿A cuántos les gusta el café tibio? ¿Y sabe por qué? Escúcheme bien. ¿Sabe por qué el Señor le está hablando a esta iglesia de esa tibieza? Porque en la iglesia de la Odisea, donde estaba ubicada geográficamente, la manera en que entraba el agua en ese lugar, por un lado entraba agua caliente, que eran aguas termales, y por otro lado entraba agua fría, y llegaban al punto de la ciudad donde ya se conectaban las dos aguas y entraba el agua tibia a la ciudad. Por eso ellos sabían lo que les estaba hablando. ¿Quiero oír las características del tibio? El tibio busca la mano de Dios antes que el corazón de Dios. El tibio, Dios no es en primer lugar en su vida. El tibio quiere agradar al mundo y quiere agradar a Jesús. El tibio da las obras de su dinero, de su tiempo y de su comunión. Viven de manera diferente el primer día de la semana, que es el día de hoy, y el día de mañana su vida es completamente diferente el resto de la semana.
A veces tienen más amigos mundanos que cristianos. Escúcheme bien, su lenguaje es grosero, maldiciente y no se arrepiente. El tibio se adapta de acuerdo al lugar donde está. ¿Sabe cómo yo le llamo eso? Mimetismo espiritual. ¿Sabe lo que es el mimetismo? ¿Ha visto los camaleones? El camaleón está en un lugar verde y se pone verde. Los tiburones también tienen mimetismo y pueden cambiar de color de acuerdo a donde están. Y hay cristianos que están en el trabajo maldiciendo, diciendo culebras y serpientes, y llegan a la congregación, gloria a Dios. Ese es el tibio. ¿Creen que pueden servir a Dios sin tener que rendir sus áreas de su vida? De verdad, hay muchos tibios así, que pueden servir a Dios y que Dios no se meta nada más conmigo. El cristiano tibio es un cristiano inútil que necesita arrepentirse. No es un cristiano que ora con frecuencia. Solo lee su Biblia el día domingo, y eso porque el pastor la abre. El resto de la semana ni la abre, ni la deja en su librero, en su carro, o ni Biblia tiene, creo. Escogen lo popular antes de hacer lo correcto. No quieren ser salvos del pecado, quieren ser salvos del castigo. No comparten su fe con otros, ni con compañeros, ni con la familia. No aman a Dios. Aman a Dios, pero lo aman no con todo el corazón como Dios requiere, no con toda el alma, no con todas las fuerzas. Sirven a Dios y a los demás con límites, con restricciones. Cuenta conmigo, pero hasta aquí. Piensan más en su vida terrenal que en el cielo. En el cielo nunca les pasa por la... Excusan su conducta pecaminosa. Se vuelven a Dios cuando las cosas les marchan mal. Hijo, eso como abunda en la iglesia. Yo cada vez que veo a un congregante que lleva 2 meses, 3 meses, algo trae. Algo le pasó. No es normal que venga el día de hoy. Y no necesito la revelación, no. Y termina el servicio y seguramente se va a hacer, y sí, no falla. Ya le pongo ahí palomita, ya. Sí, Señor, yo estaba de acuerdo contigo. No diezma, no apoya a la iglesia en las finanzas, solo va a la iglesia por cumplir, para no sentir ese sentimiento de culpa porque su conciencia está como juez. Están preocupados más por lo que otros piensan que lo que Dios piensa de ellos. No viven por fe porque sus vidas están estructuradas de manera que nunca la necesitan. El tibio enferma a Dios y le causa náuseas. Y los tibios se molestan cuando el pastor predica así. Les incomoda. Escuche este pensamiento. Donde quiera que la gente se sienta segura, sentirá indiferencia. Aquello que tú crees que te causa seguridad, tus finanzas, tu negocio, tu carro, tu salud, tu juventud, todo aquello que crees que te causa seguridad, te va a dar indiferencia a tu corazón. La pregunta que Dios nos está haciendo esta mañana: ¿cómo está tu temperatura el día de hoy? ¿Cómo está? ¿Cuál es la temperatura de nuestra vida espiritual?
Servir a Dios a medias es un insulto a la sangre de Cristo. Es un insulto. Y Dios en esta mañana nos está mostrando la condición de nuestro corazón. Y ¿sabes algo? Esta iglesia no podía ver su condición. Dice ahí en el verso 17, tú dices, lo que tú piensas es esto: yo soy rico. O sea, para mí Jesús está diciendo, no digas lo que no es. Ahorita te voy a decir y te voy a escuchar, pero tú estás diciendo que eres rico. Tengo todo lo que quiero, no necesito de nada. Y esta parte, iglesia, este es el problema de la indiferencia. No nos damos cuenta que la tenemos. No nos damos cuenta. Es esa parte ciega que no podemos mirar, ese sesgo cognitivo que no nos damos cuenta, que todo mundo se da cuenta, pero menos nosotros. No te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, tú crees que estás bien, tu percepción crees que es la correcta, pero no es la correcta. La iglesia de la Odisea estaba pensando que eran ricos, que tenían un buen trabajo, que tenían un seguro de vida, que tenían para el resto de su futuro. Pensaban que no tenían necesidad de nada. Y escuche, cuando tú te metes a la palabra y te metes a escudriñar, escucha, ¿sabes por qué el Señor les dice, tú crees que eres rico? Porque en la Odisea había centenares de bancos de oro. Había lugares de depósitos de oro. ¿Sabes por qué el Señor le dijo, tú estás desnudo? Porque en aquel tiempo había pastos donde se criaban a las ovejas y hacían una combinación entre borregos que la lana salía negra y esa lana era muy cara. Pero Dios le está diciendo, tú estás desnudo. En la Odisea había fábricas de ungüentos, de colirio, para curar las enfermedades de los ojos. Pero Dios le está diciendo, tú estás ciego. Dios les está diciendo, tú eres un infeliz, tú eres un miserable, tú eres un pobre, ciego y desnudo. Pero lo peor del caso, no te das cuenta. Por eso yo le pido al Espíritu Santo que nos pueda hablar en lo personal. Escucha esto. La indiferencia es la peor enfermedad que puede afectar a un ser humano. Es peor que el cáncer. Es peor que cualquier enfermedad terminal. Por lo menos en una enfermedad terminal tienes ciertos días para disfrutar. La indiferencia es como ese reloj de arena que poco a poco va minando tu corazón. Pero ahí viene la buena noticia, iglesia. Ya vimos quién habla a esta carta, el amén. Ya vimos la condición. Ahí viene el antídoto. Ay, pastor, ya no aguantaba. Yo de verdad le pido al Espíritu Santo que nos inquiete y nos incomode en esta hora. La solución, la medicina, el antídoto. Verso 18. Así que yo te aconsejo. Y yo quiero que usted vea el corazón de Dios. Yo quiero que usted vea la naturaleza, la caballerosidad de ese Dios que tenemos. Él no nos obliga a cambiar de opinión.
Él no nos obliga a decir, sí, Señor, no, yo voy a seguir a mi manera. Está bien. Dice ahí, yo te aconsejo. No te forza, no te amenaza. Y miren las 3 cosas que Dios le aconseja a esta iglesia. Y hay que pagar un precio, porque dice ahí que compres oro de mí. ¿Lo está viendo conmigo? Ese oro es un oro purificador. Es un oro que va a quitar la dureza. Es un oro que va a quitar la insensibilidad, que va a quitar el pecado. Pero está diciendo aquí Dios, compra oro de mí. Y luego le dice, entonces vas a ser rico. Compra ropas blancas de mí, para que no estés en vergüenza. Si tú estás viviendo en vergüenza el día de hoy, compra vestiduras de Dios, cómpraselas a Él. Y luego le dice, compra ungüento para tus ojos, para que puedas ver. Y yo me hacía esta pregunta, Señor, ¿cómo puedo comprar oro puro? ¿Cómo puedo comprar vestiduras, ungüento? ¿Sabes? La única manera de comprar oro, ropas y ungüento a Él es estando de rodillas, es estando en quebranto, es reconocer mi pecado, es reconocer mi condición, es reconocer, decirle, Señor, yo no alcanzo a ver lo que tú estás viendo de mí, por favor, muéstramelo. Escúchame bien, del consejo Dios puede llegar al corazón cuando tú y yo le decimos, yo recibo tu consejo, Señor, yo recibo lo que tú me estás diciendo. Y cuando tú empiezas a buscar su voluntad, cuando tú empiezas a buscar y Dios empieza a sacar esos trapitos al sol, ese pecado y esas cosas que un momento no te incomodaban, pero ahora sí, a través del Espíritu Santo estás comprando oro, estás comprando vestiduras, estás comprando ungüento para ver tus ojos. ¿Quieres comprar oro, vestiduras y ungüento? Ve con el proveedor celestial. Yo no puedo hacer lo que dice la palabra. Tú tienes que ir con Él, tú tienes que ir a la fuente. Ni tu pastor ni nadie te puede ayudar, ni a mí tampoco tú me puedes ayudar. Escucha, dice ahí en el verso 19, yo corrijo y disciplino a los que amo. Y si ahorita este mensaje te está incomodando, te está sacudiendo, estás por dentro, estás empezando a hervir, son buenas noticias. Porque es la manifestación del amor de Dios sobre tu vida y mi vida. Porque Él te ama y Él te quiere disciplinar como lo hace conmigo. Yo corrijo, disciplino a los que amo. Si Dios en esta mañana no hubiera traído este mensaje, entonces podríamos decir que Dios no nos ama. Por lo tanto, dice ahí, sé diligente. Si tú en esta mañana sales de este lugar y no haces nada al respecto de una manera práctica, eres un negligente, eres un perezoso espiritual, al igual que yo, si yo no lo hago. Y dice ahí, arrepiéntete, cambia de dirección, cambia de mentalidad. No pienses que realmente tú lo sabes todo, de que estás bien. Y dice ahí, arrepiéntete de tu indiferencia. La indiferencia es la falta de interés por las cosas de Dios.
Le puedes decir a Dios: Señor, la verdad es que no me interesa leer la palabra. Ayúdame a tener hambre por tu palabra. No me gusta orar, me gusta vivir en pecado. Díselo a Él y arrepiéntete. El cristiano indiferente deja de sentir interés. Todo le da igual. Lo que siente, lo que su impulso le dice, eso mismo hace. Justifica su comportamiento. Y escúchame bien, es el estado más crítico que un hijo de Dios puede tener, porque ya no siente la presencia de Dios, ya no siente temor de Dios, ya no se quebranta. Hay un callo espiritual. Te tengo buenas noticias. Gracias, Elliot. Escúcheme bien. Yo espero que tú puedas estar recibiendo lo que Dios está hablando al corazón. No se daban cuenta de su condición. Y cuando yo encontré esta palabra, me dio tanta esperanza a mi corazón. Ezequiel capítulo 11, véalo en la pantalla, verso 19. Aquí veo a ese Dios amoroso, a ese Dios que tiene esperanza en nosotros. Y Él dice estas palabras: yo haré que ellos cambien su manera de pensar, su manera de adorarme. Yo haré que dejen de ser tercos, testarudos. Yo haré que ellos sean leales a mí. Yo haré que ellos sean obedientes. Eso no lo puedes producir tú ni yo, lo puede producir solamente Dios, pero se lo tienes que decir a Él. Entonces obedecerán mis mandamientos y vivirán como les he ordenado que vivan. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y sabes que llego a la conclusión: yo dejo de ser ese pueblo de Dios cuando yo no le obedezco, cuando yo soy terco, cuando yo soy testarudo, cuando yo sigo pensando en la manera que pienso. Pero cuando yo me arrepiento de esa manera de pensar y le digo a Dios: Señor, hay terquedad en mí, soy obstinado, Él hace que cambies tu manera de pensar. Y ahí va la pregunta también obligada: ¿cómo le hago para cambiar mi manera de pensar? Sí, Señor, te lo tengo que decir, te lo tengo que declarar. Pero ¿sabes algo? Lo dice en Apocalipsis, donde estábamos, en el verso 20, que tú y yo conocemos, que siempre lo ocupamos para el inconverso, para el que no conoce de Cristo. He aquí, yo estoy a la puerta, yo estoy llamando. Él está hablando a la iglesia, no al inconverso. Si oyes mi voz, si abres la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar y vamos a ser como amigos. ¿Sabes algo? La única manera de que tú y yo podamos reconocer que Él está tocando a la puerta es cuando tú y yo decidimos comprar oro puro para purificarnos. Es cuando tú y yo decidimos quitarnos esas vestimentas de pecado y decidimos ponernos las vestimentas de santidad. Es cuando tú y yo decidimos y decimos: Señor, no veo, estoy ciego, pon de tu ungüento. Y cuando esas tres cosas cambian en tu vida, entonces tú te das cuenta que Él está tocando. Antes no. Yo estoy a la puerta. Y ¿sabes algo? ¿Cuántas veces el Señor ha tocado a mi vida y no he escuchado? Yo disciplino a los que amo. ¿Qué necesito para pasar de esa vida de ceguera? ¿Qué necesito para pasar de esa vida de vergüenza
de esa infelicidad, de esa miseria, de esa pobreza. ¿Qué necesito? Llévate esto, por favor. ¿Sabes por qué Jesús se muestra en el versículo 14 como el amén? Porque una vez que reconocemos nuestra condición, Él está esperando que le digamos amén, Señor. Él está esperando que tú y yo le digamos: sí, Señor, estoy desnudo, estoy miserable, no veo. Por eso dice el amén. Y yo le pido al Espíritu Santo en esta mañana, y algo que Dios ponía en mi corazón, escucha, y yo no voy a hacer este llamado para que pases aquí enfrente. Esto es algo que tú tienes que resolver con Él, con Dios, así como yo lo estoy resolviendo con Él. Y quiero que cierres tus ojos. La pregunta esta mañana es esta: no es tanto la condición de temperatura que tengamos tú y yo en esta hora. No es eso. Es si tú y yo le vamos a decir a aquel que es el amén, le vamos a decir: que así se haga conmigo, Señor. Que tu disciplina, que tu amor sea aplicado a mi corazón. Que aquellas cosas que no alcanzo a vislumbrar, a mirar, hoy las pueda mirar. Yo te quiero pedir, Espíritu Santo, en esta mañana, queremos decirte amén a nuestra condición. Queremos decirte amén a nuestra tibieza. Queremos decirte amén a nuestro corazón endurecido. Queremos decirte amén a nuestra propia seguridad. Queremos decirte amén a nuestra infelicidad. Queremos decirte amén a nuestra pobreza espiritual, a nuestra miseria. Queremos decirte amén a nuestra desnudez. Yo quiero que ahí en tu lugar hables con Dios. Yo quiero que hables con Él. Espíritu Santo, en esta mañana tú nos estás mostrando la condición, pero tú nos estás mostrando el antídoto, la medicina. Y yo te pido, Señor, que no sea una mera emoción, que podamos escribir, que podamos tomar nota de lo que a cada uno nos estás hablando, y que podamos tomar tu consejo, Dios. Señor, perdónanos por no sentir. Perdónanos por no mirar lo que tú estás mirando de nosotros. Perdónanos por ser tan ciegos a la necesidad de tu corazón. Perdónanos por no mirar que cada vez que cometemos un pecado, que cada vez que hacemos una falta, te estamos lastimando. Perdónanos por esa tibieza espiritual. Queremos volvernos a ti. Queremos que nuevamente vuelvas a tocar la puerta. Queremos que tú nuevamente, Señor, toques. Te amo, Dios. Deja que Dios te ministre.
Oh, tu gracia nunca falla, Espíritu Santo. por siempre yo he estado. Escucha lo que te voy a en decir. ti. Si te quieres humillar ahí en tu lugar, dobla rodillas. Desde que abro mis ojos Es con Él. y al volver a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan Perdónanos, Dios. Perdónanos. Toda mi vida ha sido buena. Perdona toda tu No, Dios, con cada respirar que tengo, y yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado con tu fuego en la oscuridad. Tú estás cerca de mí, te muestras como padre, como amigo también. He vivido en la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios, con cada respirar que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios. Podemos terminar la transmisión. Dios bendiga a todos aquellos que se conectaron este día. Y gracias por haber hecho posible entrar a sus hogares. Dios bendiga sus vidas. Amén. Vamos, espere. No se distraiga, no se distraiga. No se distraiga.